Buenas tardes, profesores. El día de hoy mi compañera Zaira Izarra y quien les habla Paula Granados vamos a hablar sobre el tema de nuestra investigación, que es variables macroeconómicas determinantes en la evolución del nivel de pobreza en el Perú durante el periodo 2001 al 2018. El modelo teórico se escogió el planteado por Amadi Rias 2012, dado que en base a investigaciones previas sobre la pobreza se puede observar que los investigadores utilizan comúnmente las variables de crecimiento económico, desempleo e inflación como determinantes del nivel de pobreza. Por otro lado, también otros autores demuestran que una mejor calidad y nivel educativo ha ocasionado que muchos países reduzcan las tasas de pobreza considerablemente. Siguiente, por favor. Nuestro tipo de investigación, según el objetivo, es investigación aplicada a la macroeconomía. Según los datos, es cuantitativo. Según el conocimiento, es explicativo. Según la rama la rama de ciencia, pertenece a las ciencias sociales. Y según la forma de estudiar la realidad, es deductivo. Nuestro diseño es no experimental y correlacional. Y nuestra muestra son datos de series de tiempo anuales pertenecientes al periodo 2001 al 2018, es decir, contamos con 18 observaciones. Nuestras variables son incidencia de la pobreza, Producto Bruto Interno, incidencia de precios al consumidor, índice de precios al consumidor, tasa de desempleo y tasa de analfabetismo de la población de 15 y más años de edad. Siguiente, por favor. Nuestro plan de análisis. Para la realización del presente trabajo, primero se realiza la identificación del problema a tratar mediante el levantamiento de información sobre la problemática. Asimismo, se revisa la literatura relevante para el estudio y se escoge el modelo teórico basado en Amad y Rias 2012. A partir de este modelo se estima uno ajustado al entorno peruano. Se empieza con la búsqueda de la data de las variables en las bases de datos del Banco Central de Reserva del Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática y el Banco Mundial. Y esta misma se sistematiza en el programa Microsoft Excel. Para la realización de la estimación se utiliza el software econométrico IBIUS 9. Después de ello se comienza analizando los estadísticos efectivos de la serie, como las medidas de tendencia central y la dispersión. A continuación se realiza el test de normalidad de Harke-Vera para saber a cada una de las series para saber si estas siguen una distribución normal o no. Y si es necesario corregirla. Luego de esto, se realiza el test de raíz unitaria de Dickey-Fuller aumentado para saber si las series son estacionarias o no, y asimismo para hallar su nivel de integración. Luego se analiza las matrices de covarianza y correlación para saber las posibles relaciones que hay entre las series y las direcciones de esta. Con esta información podemos realizar el test de causalidad de Granger para confirmar qué relaciones hay entre las series. Los resultados hallados son que solo dos de nuestras variables independientes causan a nuestra variable dependiente. Sin embargo, esto se puede deber a que no tenemos las observaciones necesarias requeridas, que son 30 observaciones. Por eso se decide incluir todas las series, todas las variables independientes en el modelo de regresión, y se escoge un modelo de regresión lineal múltiple, ya que diversas variables causan a la dependiente. Después de correr el modelo por MCO, se realiza el análisis para saber si los residuales cumplen los supuestos de su estimación. Se empieza realizando el test de raíz unitaria de Dickey-Fuller residual, luego para saber si es estacionario o no, y esto solo puede ser sin intercepto ni constante. Luego se realiza el test de normalidad de Harke-Vera al residual para saber si sigue una distribución normal. Asimismo, se realiza siguiente, por favor. Asimismo, se realiza los test de heteroscedsticidad, y para tener resultados más confiables se realizan 3 tests: el test de Bruce-Pagan-Godfrey, el test de Glexer y el test de White. Por último, se realiza el test de autocorrelación de Bruce-Godfrey al residual para saber si existen problemas de autocorrelación. Aquí podemos ver los estadísticos descriptivos donde podemos observar que las varianzas son bajas, y también que todas siguen la normalidad, todas siguen una distribución normal. Bueno, seguimos con las matrices de covarianza y correlaciones, que las pueden observar en el lado izquierdo. Seguidamente se hace el test de raíz unitaria de Dickey-Fuller.
en donde se obtuvo de que todas las series son estacionarias en su nivel, es decir, son integradas de orden cero. En el test de causalidad de Granger, solamente se obtuvo que tanto el PBI como el desempleo ocasionan en sentido Granger a la pobreza, es decir, a la variable dependiente, y como pueden observar, ese es el modelo sugerido por el test de causalidad de Granger. Sin embargo, como ya mencionó mi compañera anteriormente, al no poseer los 30 datos como mínimos, se decidió utilizar todas las variables para poder lograr hacer la regresión lineal múltiple, que es la que pueden observar en la parte inferior, obteniendo los siguientes estadísticos. Solamente el PBI y la tasa de analfabetismo son significativas y el PBI, el IPC y el desempleo son no significativas. El R cuadrado nos muestra de que nuestro modelo es robusto y el F estadístico muestra de que hay una significancia a nivel global. En tanto, el Durbin-Wexton también nos dice de que hay una sospecha de no autocorrelación. Se procede a hacer los test de cumplimiento de los supuestos de la estimación MCO para los residuales. En el test de raíz unitaria residual se obtienen que es estacionario. En el de la normalidad también se obtiene que los resultados siguen una distribución normal. En el test de la homocedasticidad se utilizan 3 pruebas para ser más certeros. El test de Breusch-Pagan-Gottfried, el test de Glexer y el test de White, en donde los 3 señalan de que los residuales son homocedásticos. Y en el test de no autocorrelación se utiliza la prueba de Breusch-Gottfried, el cual nos indica de que no hay autocorrelación entre los residuales. Según los antecedentes, en el caso de Afzal, Sarwar y Fátima, se halló que un aumento de una unidad en la educación reduce la pobreza en 0.098%, lo que significa que esta variable afecta positivamente el combate contra la pobreza. Y en el presente estudio se descubrió que un crecimiento de 1% en la tasa de analfabetismo traería consigo un incremento del nivel de pobreza en 5.74%. En el caso de Akambi y Dutoy en el año 2019, se asemejan a los resultados del presente estudio, dada que en ambas investigaciones se obtuvo que el crecimiento económico tiene un impacto positivo y significativo en la incidencia de la pobreza. En ese estudio se concluyó que un incremento del 1% en el crecimiento económico trae consigo un incremento del 0.40% en el nivel de pobreza, mientras que en el presente estudio se concluye de que un aumento del 1% en el crecimiento económico incrementa el nivel de pobreza en 0.36%. De acuerdo al marco teórico, con el objetivo de poder hacer comparable el presente trabajo de investigación con el marco teórico, se escoge como base la teoría neoliberal, la cual considera que las causas de la pobreza implican al sector económico, social y gubernamental. Dado que toda aquella acción por parte del gobierno tendrá un impacto importante en la incidencia de la pobreza. Además señala que los servicios públicamente orientados al desarrollo del capital físico humano son la base de la prosperidad económica y que los diversos factores económicos como la inflación excesiva, la deuda soberana y el aumento de la tasa de desempleo podrían causar la pobreza. En la presente investigación, la relación del modelo estimado determina de que ni el desempleo ni la tasa de inflación tiene un impacto sobre la incidencia de la pobreza, mientras que la educación y el PBI sí lo tienen. Estos resultados se podrían deber dado que el país atraviesa por situaciones particulares, como la alta tasa de informalidad laboral y el control de los índices de inflación. Según las hipótesis, se concluye de que al tener una significancia global, todas las variables estarían explicando a la evolución de las variables macroeconómicas en Perú durante el periodo del 2001 al 2018. En el caso de la hipótesis específica nula, se concluye que la tasa de analfabetismo sí contribuiría en la reducción del nivel de pobreza. En el caso de la hipótesis específica nula 2, se concluye de que ni el índice de pobreza ni la tasa ni la tasa de desempleo son determinantes en el nivel de pobreza. Y en la hipótesis específica nula 3 se concluye que el Producto Bruto Interno sí tiene una incidencia significativa en la reducción del nivel de pobreza. En cuanto a las conclusiones, se obtiene que los resultados de la estimación del modelo de regresión explican que las variables macroeconómicas en conjunto son estadísticamente significativas. Dado que la significancia global del modelo es menor a 0.05, por lo tanto se concluye que dichas variables tienen un impacto importante. Se comprobó que la tasa de analfabetismo es la variable más influyente, que mediante la regresión se obtuvo que la tasa de desempleo ni la tasa de inflación son no significativas, ya que actualmente existe un alto nivel de informalidad,
por los que muchas personas al caer en el desempleo se dedican a otras actividades informales que a veces les genera ingresos mucho mayores, por ejemplo, en el caso de las drogas. En el caso del índice de precios al consumidor, tampoco se tuvo un impacto significativo y eso se podría dar dado que en el país en los últimos años la tasa de inflación no ha sido muy grave y está explicada en mayor parte por la inflación de sectores de consumo de hogares con mayores ingresos. Y también se halló de que existe una relación significativa y positiva en el crecimiento económico y con el nivel de pobreza. Esto se podría deber dado que si bien ha habido crecimiento económico, esto al existir un alto nivel de desigualdad no siempre impacta en la reducción de las personas en situación de pobreza. En el caso de las recomendaciones, en base a los resultados obtenidos, se recomienda que el gobierno peruano se enfoque en mejorar los programas sociales que en los últimos tiempos han presentado muchas deficiencias para poder lograr la reducción de la incidencia de la pobreza. Es de suma importancia que el gobierno se centre en mejorar la calidad educativa mediante el incremento del gasto público en educación, el incremento de los programas de capacitación y actualización para todos los docentes y con el objetivo de mejorar el acceso a la educación es necesario que el gobierno incremente la inversión en vías de comunicación e infraestructura para los centros educativos. En el caso de los niveles de informalidad, se sugieren de que se creen mayores programas para poder reducir este alto nivel que posee actualmente el Perú y se recomienda que el gobierno peruano implemente políticas enfocadas en la reducción de la desigualdad. Muchas gracias.